Capítulo 96. El submarino es paciente. 18 de octubre, año 1 del nuevo calendario mundial, aguas cercanas a Rastal, Comité de Control del Pueblo, submarino número 26. Flota al frente, múltiples barcos. Hay muchos buques con ruidos de máquinas que nunca antes había escuchado. El hidrofonista, que se concentraba en escuchar la flota que se encontraba en el rumbo de la nave, dio su informe. Máquinas nunca antes escuchadas. El ruido de las hélices también es más tenue que el de cualquier barco que hayamos detectado hasta ahora. El hidrofonista informó con expresión de perplejidad. En el mundo del que provenían, cuando se hablaba de máquinas para barcos grandes, se trataba básicamente de turbinas de vapor. Los motores diésel de gran tamaño estaban lejos de ser comunes y, aparte de su uso en submarinos, su historial en buques de superficie era muy escaso. También existían los motores de pistón de vapor, pero esos solo se usaban en barcos extremadamente antiguos o para reducir costos de construcción, aunque al final resultaba igual de caro por el alto gasto operativo debido a su baja potencia y eficiencia. En contraste, aunque ellos no tenían forma de saberlo, la maquinaria de la flota de la Apto consistía en motores diésel o turbinas de gas. Es más, incluso había algunos barcos de propulsión eléctrica, que no transmitían la potencia directamente de la máquina a la hélice. El portaaviones K y los destructores tipo 45 con propulsión eléctrica integrada, las fragatas tipo 26 con propulsión Codlock, las tipo 23 con Codlac, y los destructores clase Maya con propulsión Coglac. Solo en propulsión eléctrica ya había toda esa variedad. Además, la flota era un hervidero de diferentes sistemas. Kodak, Kodok, Kogak. También detecto ruidos de propulsión familiares de Rastal, anunció el hidrofonista mientras operaba el equipo con cuidado. Entonces, ataquemos. Primero debemos confirmar si realmente es una flota de Rastal. Cuando el hidrofonista decía que eran ruidos de Rastal, se basaba en algo cercano a la intuición. Naturalmente, este submarino no tenía una función conveniente para cotejar automáticamente las firmas acústicas con una base de datos. La memoria y la experiencia del hidrofonista eran el único criterio de identificación. El comandante del comité de buque dio instrucciones mientras se sentía harto de la comisaría de gestión revolucionaria, quien insistía en atacar de inmediato. Profundidad de periscopio. Profundidad actual 50 metros. Ascendiendo a profundidad de periscopio. El segundo al mando repitió la orden del capitán y la ejecutó. Hasta aquí, parecía un submarino normal, pero lo malo de este país era que la sombra de la comisaría siempre acechaba. La enfermedad de esta nación radicaba en que los únicos que pensaban así eran los pocos supervivientes que estaban en el ejército desde antes de la revolución. Nivelados a profundidad de periscopio. Arriba periscopio. El capitán se asomó al periscopio y confirmó lo que había al frente de su rumbo. Está la tercera flota de Rastal. Entonces. Pero también hay barcos que no he visto nunca. La comisaría quería atacar en cuanto oía el nombre de Rastal, pero, para empezar, no tenían permiso para entablar combate con ningún otro país que no fuera ese. Pues ataquemos solo a los barcos de Rastal. Si están juntos, significa que son aliados o que están en una visita de cortesía. Si atacamos en esa situación, ni siquiera sabrán a quién estábamos apuntando. Como no existía ningún barco extranjero que hubiera visitado el Comité de Control del Pueblo después de la revolución, el comandante sintió un poco de envidia de Rastal. Dejando eso de lado, para empezar no tenían torpedos guiados y, debido a que ciertos idiotas habían destruido mucha información, les faltaban datos cruciales para el cálculo de tiro. Mientras se hartaba de la comisaría, el capitán movió el periscopio en un giro completo para revisar los alrededores, pero se quedó petrificado al mirar hacia la popa. Justo detrás de su rumbo, en el punto ciego del hidrófono, dos barcos de guerra los seguían de cerca. En otras palabras, ya habían sido detectados y estaban siendo rastreados desde hacía tiempo sin que se dieran cuenta. Para un submarino, eso era una humillación equivalente a que te llamaran estúpido a la cara. Inmersión de emergencia. Máquinas a toda potencia. Profundidad 100. Inmersión de emergencia. Máquinas a toda potencia. Profundidad 100. Una breve alarma sonó dentro de la nave. Los tripulantes que estaban en la parte trasera corrieron todos hacia la sala de torpedos en la proa para inclinar el peso del barco, dejando solo al personal mínimo en máquinas. ¿Qué sucede? La comisaría era la única que no podía reaccionar a la situación y corría de un lado a otro confundida. El comandante la ignoró deliberadamente y soltó órdenes una tras otra. Timón a la vía, rumbo 140.
Escucha en 360 grados, busquen especialmente entre los vectores 130 y 210. Ordenó al sonar buscar los barcos que los seguían por la popa. Profundidad 100. Nivelados. Detengan motores. Navegación silenciosa. Como ya los habían descubierto, su única opción para escapar era salir del radio de detección mediante navegación silenciosa o, con suerte, esconderse bajo una termoclina. A partir de aquí, sería una larga guerra de nervios. Dígame de una vez qué está pasando. SSHHH exclamación de cierre, los tripulantes en el puesto de mando chistaron al unísono a la comisaría, que gritaba sin entender la situación. Ruido de hélices en el vector 130. No puedo creer que no los hayamos notado antes. Aunque estuvieran en el punto ciego, el hidrofonista estaba conmocionado por no haberlos detectado antes de que se posicionaran allí. Se trataba de barcos con turbinas de gas que avanzaban a velocidad mínima usando sus sistemas de enmascaramiento acústico, Masker, precisamente porque estaban en maniobras antisubmarinas. Era lógico que el sonar de baja calidad del comité de control no los detectara. El ruido de propulsión aumenta. Eso significaba que se estaban acercando. Sala de máquinas, ¿cuánta batería queda? Según los indicadores estamos al 40%, pero en realidad debe ser como un 20%. La voz aguda y distorsionada que salía del tubo acústico era aún más difícil de entender debido al tono bajo que usaban durante la navegación silenciosa. No aguantaremos mucho. De todos modos, la nave necesitaba ventilarse pronto. El tiempo que podían permanecer sumergidos era limitado. Aunque se llamaban a sí mismos submarinos, la realidad era que solo eran barcos sumergibles que pasaban la mayor parte del tiempo navegando en superficie. ¿Por qué no emergemos y atacamos? Si intentamos preparar un ataque cuando ya nos tienen localizados, nos hundirán al instante. Además, el comandante pensaba que atacar a alguien que no fuera Rastal traería problemas en muchos sentidos, pero eso no parecía importarle a la comisaría. Entonces, ¿qué piensa hacer? Estoy pensando en En ese momento, un sonido que podría describirse como un clan. Un pum. O un pon. Resonó repetidamente por todo el casco. El sonido retumbó varias veces y luego cesó. ¿Qué ha sido ese ruido? Era un sonido extremadamente inquietante. Aunque el ruido en sí no debería tener significado, se sintió como una sentencia de muerte. Sonar activo, murmuró el comandante. Eso significaba que la esperanza de dejarse llevar por la corriente en silencio para salir del radio de detección enemigo era una ilusión. ¿Qué es eso? Es un sonar que emite un sonido específico y detecta objetivos bajo el agua mediante el rebote de ese sonido. El comandante conocía su existencia porque un ingeniero que investigaba el tema antes de la revolución había sido su compañero en la academia. Sin embargo, ese ingeniero fue purgado tras la revolución y su investigación fue desechada. Nunca había oído hablar de algo así. Me lo imagino. Como aquel ingeniero le había dicho en su último encuentro que aún estaban en fase de investigación básica, el hecho de que el comandante lo supiera era una excepción. Bien, saben nuestra posición aunque estemos sumergidos. ¿Qué hacemos? Así no podremos ni descansar tranquilos. Debido a que el sonar activo retumbaba con gran volumen a intervalos irregulares, la tensión dentro de la nave era insoportable. ¿Qué hace el enemigo? No parecen moverse de nuestra vertical, dijo el hidrofonista con resignación. Si no atacaban, significaba que no eran de Rastal. ¿Y si probamos a emerger? Está bromeando. Ante las palabras del comandante, los tripulantes del puesto de mando, incluido el segundo, quedaron atónitos. Solo la comisaría asintió, pensando que finalmente el comandante se había decidido a luchar, pero el comandante solo pensaba en lo mucho que quería darle un puñetazo a esa idiota. Si no nos han atacado todavía, significa que no son unos salvajes que disparan a alguien con quien no están en guerra. No nos dispararán si emergemos. A menos que sean un país de locos como el nuestro, pensó el comandante para sus adentros. Aunque le preocupaba la presencia de Rastal, calculaba que si estaban cerca de barcos de otros países, no los atacarían. Bueno, en el peor de los casos nos capturarán, y si eso pasa, aprovecharé para desertar, pensó el comandante secretamente. Fin del capítulo 96. El link a la historia del autor estará en la descripción.